ves? No, profe. ¿La tabla de qué? De reglas, ¿no? Mm, Ya. Vamos a crear una tabla de reglas, ¿sí? Vamos a un clic derecho ubicándonos siempre en la carpeta en la que ya estamos trabajando o creamos, ¿sí? ¿Qué carpeta es? La de cuarto semestre. Entonces, nos ubicamos en esa carpeta y aquí nos va a decir contenidos de esta carpeta, ¿no es cierto? Damos un clic derecho, nuevo, rule table, ¿sí? Y se va a abrir la ventanita. Aquí habíamos dicho que siempre vamos a crearla en alfanumérico y la talla base. ¿Quién recuerda qué es la talla base? la talla que vamos a trabajar. En la que vamos a patronar, exacto. Entonces, vamos a poner de ejemplo que debe ser en la talla 4 y la talla menor es la más pequeña de ese cuadro de talla, ¿sí? Y en este cuadrito vamos a llenar con todas las tallas que siguen, es decir, la 4, la 6, la 8 y la 10, ¿verdad? Guardamos y la bautizamos con el nombre de la talla base que estamos en la que vamos a trabajar para que tengamos como guía al momento de asignar la tabla de reglas en el pattern design. Vamos a poner talla 4. ¿Listo? Cierro y aparece acá. ¿Sí? Entonces esas son las dos partes fundamentales para empezar a trabajar un patrón en, en el pattern design, ¿no? Tener creado una carpeta y también tener creado la tabla de reglas. ¿Preguntas, chicas? No, no, profe. Ok, listo. Entonces, les había dicho que podemos ingresar a Pattern Design, a Pattern Design desde aquí, desde el escritorio, ¿sí? Y a la Acumark Explorer también. Entonces podemos hacerlo desde aquí o desde Acumark. Podemos ingresar en procesar y diseño de patrones. ¿Ok? Entonces ingresamos. Se nos va a abrir, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí habíamos visto que tenemos una barra de menú, que es archivo, crear, editar, y bueno, ya vamos a ir viendo cada uno. Listo, tenemos la entrada de usuario que nos indica qué herramienta está activa acá y nos permite ingresar valores, ¿sí? Y también nos permite modificar si es cursor, valor, aceptar y aplicar la herramienta. ¿Listo? Y les había indicado, creo, bueno, vamos a ver en el proceso. Entonces, habíamos empezado por los menús, ¿no es cierto? Entonces, en los menús, ¿qué teníamos? Tenemos funciones, ¿verdad? ¿Qué funciones? Punto, piquete, líneas, texto, piezas. A partir de estas herramientas, nosotros tenemos varias, eh, a partir de estas funciones tenemos varias herramientas, ¿sí? Que nos permiten crear un patrón o crear una pieza, ¿sí? Entonces en esas piezas nosotros podemos hacer varias interpretaciones. ¿Listo, chicas? Entonces, hoy les había comentado también que si nosotros aquí en el Gerber, aquí en Pattern Design, si no tenemos realizado una pieza, ¿sí? No podemos aplicar ninguna otra herramienta de las que tenemos acá, que son los puntos, los piquetes, bueno, líneas también, ¿sí? Entonces, a partir de una pieza nosotros podemos trabajar. ¿Listo, chicas? Entonces, también les había comentado que estemos muy pendientes, ¿no? del manejo del mouse, porque es importante al momento de realizar, a aplicar las herramientas, ¿no?
El mouse nos permite activar opciones en las funciones de valor, ¿sí? Entonces es importante que prestemos atención a esos movimientos, ¿no? Bueno, con el scroll podemos maximizar y también minimizar. Acá les había indicado que es la barra de información. Entonces aquí nos va a indicar en qué modelo está incluido estos patrones, el nombre de la pieza y la talla, ¿sí? Entonces también tenemos ahí la información. Aquí me indica que esto se llama P1 y por default está en este cuadro de tallas, que es desde la 8 hasta la 20, ¿sí? Entonces nos vamos a crear. Y estábamos viendo cómo hacer líneas, ¿verdad? Entonces, ¿quién recuerda qué líneas nomás vimos, chicas? Creo que eran las internas o algo así. Ya, todas las líneas que trabajemos a partir de una pieza van a ser líneas internas, ¿sí? Entonces, habíamos aplicado líneas de 2 puntos que son rectas, ¿sí? Que son rectas, nos va a permitir hacerlas de forma vertical, de forma horizontal, pero siempre recto, ¿sí? Y también habíamos visto las curvas. Esta en cambio nos va a permitir entre 2 puntos formar una curva. ¿Listo? ¿Sí? Y también no sé si, según yo, si vimos la perpendicular. Está de acá perpendicular en línea. Nos permite hacer una línea, obviamente, perpendicular a partir de otra línea. ¿Sí? Esta nos va a salir en el sentido contrario de la línea en la que estamos seleccionando. ¿Sí? Listo, estas 3 opciones habíamos visto. Entonces, chicas, bajo estas 3 opciones que ya vimos, vamos a empezar a hacer una falda. ¿Sí? ¿Por qué la falda? Porque la falda es el primer molde el molde más básico y más simple, ¿sí? Que podemos hacer, que empezamos siempre realizando en cualquier tipo de patronaje, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer a partir de eso una falda. ¿Listo, chicas? ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Quieren que repita algo? Eh, me dicen si necesitan alguna explicación adicional. No, profe. Ok, entonces vamos a hacer la falda, ¿sí? Vamos a ver el cuadro de tallas. Vamos acá. Vamos a hacer la falda de dama, ¿sí? Esta acá. Esta. Sí, a partir del cuadro de tallas que creo que ustedes ya tienen. ¿Sí? ¿Por qué la de dama? Porque ahí podemos implementar pinzas, ¿no? Entonces la vamos a hacer en base a este cuadro y de dama, de adulto. Entonces vamos a tomar en cuenta las siguientes medidas, ¿sí? Igual que cuando hacemos un patronaje manual, definimos qué medidas vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces tengo que utilizar las siguientes medidas. Vamos a trabajar en talla 8, altura de cadera, ¿sí? Que sería 17 centímetros. Luego tenemos largo de falda 58,5. Largo. Obviamente aquí vamos a trabajar en escala real, ¿no? 58,5. Necesitamos también contorno de cadera 92 centímetros. ¿Qué otra medida necesitamos, chicas?
Contorno de cintura. El contorno de muslo. No, para la falda no aplicamos el de muslo. Ujú. Vamos a aplicar el contorno de cintura también. El de muslo lo aplicamos cuando tenemos tiros, porque lo medimos sobre esa posición, ¿no? Sobre esa altura. Contorno de cintura, 68 centímetros. Listo. Entonces, bajo estas medidas vamos a trabajar. Ok. Ya. Entonces, ¿qué vamos a crear primero aquí para realizar un molde? Un básico, ¿sí? Todo trabajamos a partir de básicos. Eso es lo importante de este programa, que nosotros vayamos realizando nuestra base de datos con básicos y a partir de eso poder hacer nuestras interpretaciones, ¿sí? Incluso en el tema de como diseñador, teniendo nuestro taller, cada diseñador desarrolla un patronaje especial, ¿sí? Y en base a eso es mejor tenerlo ya definido aquí. Y bueno, se podría ingresar los básicos en la mesa digitalizadora. Sí, chicas. Me dan un minuto, por favor, chicas, disculpen.